Nuestro invitado estrella, desde luego, es Luis Baviano. Es un hombre que también, desde la propia actividad social, está ahora mismo ejerciendo como gerente de una asociación que ya nos gustaría que muchos de los municipios de nuestra región se sumaran a esta iniciativa. Es miembro del gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, de agua, por supuesto. Esta asociación, de algún modo, está siendo un motor en las entidades públicas, en ayuntamientos y tal, respecto a la gestión pública del ciclo integral del agua. De la asociación, lo más relevante que os puedo decir es que participan a lo largo de toda la geografía española importantes mancomunidades de gestión del agua a nivel municipal y regional, sobre todo en la zona de Andalucía, que es donde más peso quizá tenga la asociación, pero también, digo, está extendida por todo el territorio, participando de ella no solamente mancomunidades públicas, sino también entidades de carácter social, pues por ejemplo el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, la Asociación ATAC España, Ingenieros Sin Fronteras. O sea que no solamente participan estos organismos públicos gestores del agua pública, sino también asociaciones que, como la nuestra, están defendiendo la gestión pública del agua. Sindicatos, comisiones obreras. También, efectivamente. Respecto a la asociación, respecto a Luis, bueno, pues es un hombre que, a pesar de su juventud, me parece que estás en torno a los 40 años, ¿no, Luis? 42 ya. A pesar de su juventud, es un hombre que, bueno, pues en sus últimas trayectorias profesionales, pues ha sido un hombre que ha sido asesor de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, ha participado en asesoramientos en países latinoamericanos, en Nicaragua, en Chile, en Perú. O sea que quiero decir que es un hombre con el suficiente rodaje y la suficiente experiencia como para hablarnos con propiedad del tema central de su charla de esta tarde, que no solamente es la gestión pública del agua, para lo que le hemos llamado aquí, no para que nos ayude a discernir del agua negocio al agua derecho, porque eso yo creo que está en la cabeza de todos, que es un derecho, no debemos dejar que sea un negocio, sino también para hablarnos de un tema muy, muy importante, que es una amenaza que tenemos ahí en la puerta. La amenaza que va a suponer la reforma de la administración local. Sabéis que hay presentado un anteproyecto de reforma de todo lo que ha sido la ley de bases de régimen local, y desde ahí nos van a poner los ayuntamientos patas arriba, de tal modo que la democracia en los ayuntamientos prácticamente va a desaparecer, en la medida en que va a venir determinada por toda esta serie de normas que van a hacer que, por muy progresista que sea la corporación municipal que consigamos a través de nuestros votos, dejen de poder ejercer su poder municipal, vaya, dicho sea redundante, de forma redundante. O sea, vamos a elegir democráticamente unos ayuntamientos, podrán ser ayuntamientos de izquierda, pero si se lleva a cabo la puesta en marcha de esta ley, van a acceder al poder municipal con las manos atadas. De tal modo que presupuestos, forma de gestión pública de servicios sociales, de servicios municipales como este del agua que estamos hablando, van a estar con las manos atadas, porque van a ser impuestos los procedimientos de gestión municipal. Muchas gracias. Para mí es un placer venir a la Unión. Y es un placer porque yo creo que estáis haciendo cosas. Es decir, es interesante que después de haber perdido, entre comillas, el servicio del agua, la gente de la Unión siga respondiendo un viernes por la tarde, en puertas de estar todo el mundo en la playa, siga viniendo a estas cosas. Es decir, yo he venido a plazas donde se producía todo lo que Fernando ha dicho y había 5 personas interesadas. Sí, es un logro que aquí haya gente que lucha. No todo está perdido, indudablemente. Fernando ha hablado del camino judicial. Yo creo que el camino lo tenéis que decir vosotros, y en gran medida será una combinación de cosas, ¿no? No será una sola cosa. Indudablemente la vía de los tribunales está ahí. Yo creo que tenemos que ejercer como tal. Pero también está el control diario a través de los plenos de lo que pasa o deja de pasar con el control de la concesión.
Bueno, Fernando enfatiza mucho en la corrupción. Los españoles estamos alcanzando ese despertar sobre lo político asociando a corrupción, y solo hay que ver las encuestas, es decir, hemos pasado casi de un 4% que subrayaba que la corrupción era el principal problema de España, a la última encuesta donde el 44% de los españoles dice que es uno de los grandes problemas del país. Y es uno de los grandes problemas, el segundo, tras el desempleo, ¿no? Tras el desempleo. Con lo cual, Fernando tiene ahí un argumentario y yo cada vez creo que hay más concienciación sobre este tema. Pero como el agua, como casi todo, solo nos acordamos en los momentos más duros. En los momentos más duros. En las épocas más duras de corrupción de este país, es decir, cuando había grandes movimientos especulativos en torno al suelo, los españoles casi no echábamos cuenta ni a nuestros políticos, ni a nuestros constructores, ni a la construcción, ni a la corrupción. Generalmente incluso aplaudíamos a aquellos alcaldes que promovían viviendas porque permitían construir, dar empleo, generar una industria auxiliar, con lo cual no es solo un fenómeno de corrupción, sino también es un fenómeno de nuestro posicionamiento frente a la vida, como señalaba Andrés, es decir, el acostumbrarnos a que la política solo sea cada 4 años, en nuestra escasa creencia en lo público. Muy poca gente en este país, como buena cultura mediterránea, cree en esa red pública, en la eficiencia de lo público, muy poca gente, frente al contexto europeo, que ya os explicaré. Y yo creo que a un modelo de crecimiento, de bola de nieve, de burbuja, que está muy acostumbrado este país. Y hemos pasado, y es lo que os quiero explicar, de una burbuja inmobiliaria basada también en un derecho, la vivienda, un derecho que considerábamos que en la Constitución viene recogido como uno de nuestros principales derechos y que, sin embargo, durante muchos años nos hemos encargado de que sea solo un negocio. No hablo de que sea también negocio, sino solo un negocio. Y hemos visto las consecuencias de esa consideración. Con el agua pasa exactamente igual y, de hecho, muchos hablamos de burbuja hídrica, una especulación, una inyección de capital que tarde o temprano explotará. ¿Cuál es la tendencia mundial sobre la privatización del agua? En los 80 hubo un gran impulso de privatización del agua. No sé si habéis visto la película de Icías Bollaín y también La lluvia. Bueno, pues es un ejemplo de las condiciones que el Banco Mundial ponía a los países que se querían acoger a sus ayudas financieras. Y teníamos toda América Latina en un boom de privatización. La condición era muy clara, aquellos sectores que eran seguros de negocios tenían que abrirse a la economía mundial. Y aparecía el petróleo, aparecía el gas y aparecía el agua entre esos negocios. La consecuencia fue las famosas guerras del agua. Y hoy en día, en América Latina, estamos viviendo procesos de remunicipalización muy altos. Se puede hablar de que en América Latina las consecuencias de la privatización han sido fundamentalmente el fracaso de la propia privatización. Hay países como Uruguay donde en su propia constitución han puesto que está prohibido privatizar por las exigencias del pueblo que se levantó. Con esto os quiero decir que no por perder el servicio por 25 años, no lo vayas a tener antes, solo hace falta voluntad política. Y esa voluntad política no es un sueño de musa o de iluminación de un político, sino que tiene mucho que ver con el control y las exigencias del pueblo. Esa es la política, no los políticos. La política es la construcción del todo común, la famosa red pública. En eso es lo que tenemos que aspirar. En la actualidad solo hay un 10% total de la población que tiene el agua privatizada. Es decir, es un criterio relativamente marginal en términos económicos mundiales. De ese 10%, solo en los países desarrollados, solo el 2,9% se da en países desarrollados.
En la mayoría de los países no existe el criterio mayoritario de privatización del agua. No existe. Tanto es así que en el 2010, 28 de julio famoso, la ONU considera que el agua es un derecho humano. El agua y el saneamiento es un derecho humano. Esto quiere decir fundamentalmente que deben impulsar la ayuda de transferencia a los países para conseguir garantías. Los estados tienen que centrar sus esfuerzos en garantizar un mínimo adecuado a sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, alejar de la órbita del mercado aquello que tiene relación con la vida. Y el agua tiene una relación directa con la vida. En Europa, dentro de los países de nuestra eurozona, la tendencia no es la privatización, sino todo lo contrario, la remunicipalización. Francia, que es el país de las dos grandes multinacionales del agua, Suez y Veolia, el proceso es de recuperación de los servicios por parte de los municipios. Y el caso más famoso es París, que en 1910 recuperó el servicio. En el primer año, 2010. En el primer año se recuperaron 35 millones de euros y lograron bajar la tarifa. En la actualidad han creado eso que Andrés habla de la necesidad de participación. Centros de, primero, información sobre lo que es el agua y luego comités donde los ciudadanos pueden decidir determinados aspectos sobre el agua, sin renunciar a los aspectos de gerencia. Hoy en día, 40 ciudades de Francia siguen el mismo camino. Y todo se inició pues, por un proceso como el de Fernando ha descrito, un proceso de desvelar aquello que era corrupto. Y, por ejemplo, lo empezaron Grenoble y lo empezaron los Verdes. En la ciudad de Grenoble se recuperó la concesión y se demostró que su alcaldía había especulado con el dinero de todos para beneficio de unos cuantos. ¿Sí? Eso es el agua, la privatización y la corrupción siempre están relacionados. Hoy en día Francia, a pesar de ser la sede de las dos principales compañías mundiales del agua, tiene una ley que se llama Ley de Transparencia y Contracorrupción, que señala dos cosas explícitamente: prohibición del canon concesional, es decir, de esos préstamos que se dan a cambio de, y segundo, una serie de indicadores que garantizan que el servicio se cumple eficientemente, independientemente de si es público o privado, porque tú también puedes ser público y vivir al margen de tus ciudadanos. Hay que exigir, independientemente de la titularidad, que estemos al servicio de los ciudadanos y que seamos eficientes en términos económicos y eficaces en términos sociales. Eso hay que garantizarlo. En Países Bajos, su constitución, recordar que Países Bajos tiene metido el comercio en su ADN. Es una república hecha en su día a base del comercio, como una monarquía que ha participado del comercio. Pues ese país tiene por constitución prohibido la privatización del agua. En Italia, en los despertares precisamente en contra de aquello que se denominó el último año de Berlusconi, de la corrupción y de los malos hábitos y de los malos ejemplos de la vida pública, se hizo un famoso referéndum el 12 y el 13 de junio del 2011. El resultado es que 25 millones de italianos e italianas votaron en contra de la privatización del agua. Es decir, vosotros en esta sala no estáis predicando en un desierto, es más, estáis reivindicando lo mismo que los ciudadanos de Países Bajos, de París o de toda Italia, que el agua sea pública. En España hablo de burbuja de agua porque Fernando lo ha dibujado, yo creo que bastante bien, el término del derecho sobre la ley de régimen local, de cómo se va constituyendo las cosas. Es muy básico.
las competencias sobre el agua y el saneamiento son locales. Generalmente existen muchos municipios que se unen, entre otras cosas, porque comparten infraestructuras. El agua, el recurso muchas veces no está próximo al propio municipio y por tanto hay una necesidad de unión, y así hemos creado mancomunidades y consorcios. Y la gestión, a pesar de tener una titularidad siempre pública, la gestión puede ser lo que se llama directa o indirecta. Y nuestra ley de régimen local facilita la gestión indirecta a través de dos fórmulas: empresas privadas de constitución 100% privada, o a través de empresas mixtas, esos famosos partenariados público-privados, que no son otra cosa en el mundo del agua que un control absoluto por parte de la empresa privada, pero con posible repercusión en el momento que no haya equilibrio presupuestario en las empresas, en el ayuntamiento. Es decir, se dan muchas circunstancias de municipios pequeños que se ofrecen grandes cánones, que al cabo del poco tiempo la empresa le exige, porque hay desequilibrio presupuestario, 1 o 2 millones para salvar la propia empresa mixta. Esto es un descalabro importante, y estamos hablando a veces de ayuntamientos de 2.000 habitantes. Bueno, a pesar de este panorama, España ha dado grandes empresas públicas. El Canal de Isabel II es un referente mundial en gestión, en eficacia y en otras malas prácticas también, pero es una empresa de técnicos muy solvente. Gran Bilbao también, Guipúzcoa también, Vitoria tiene mucho que ver su programa de Ciudad Verde con tener una empresa pública. Sevilla y su área metropolitana tiene una excelente empresa pública como es Emasesa. Lo público, si hacemos estudios, por ejemplo, la Universidad de Granada hace un par de años hizo un estudio sobre eficiencia en lo público, en empresas públicas de agua sobre empresas privadas, y estudió 25 ámbitos públicos y 25 privados, y el resultado es que la empresa pública era bastante más eficiente que la privada. La segunda cuestión es que cuando se privatiza hay un problema de lasitud, de falta de control sobre aquello que se privatiza, a pesar de que la responsabilidad jurídica sigue siendo pública. En este sentido, en el proceso de la unión, sería interesante saber cuánto personal directo del ayuntamiento se ocupan de controlar a la empresa que gestiona el servicio a través de una empresa mixta. Yo creo que deberíamos de preguntar ese tipo de cosas en los plenos. Lo cierto es que la pregunta sería, ¿y entonces por qué se privatiza? Pues sin tener a ninguna duda se puede decir que la privatización, detrás de la privatización siempre hay una necesidad de financiación por parte de nuestros ayuntamientos. Y la clave está en lo que Fernando ha denominado canon concesional, que es el dinero que te da una empresa privada por gestionar el agua durante casi siempre 25 años, hay ejemplos de 40 años. A cambio de eso, el ayuntamiento recibe pues una sustancial cifra que no necesariamente el ayuntamiento, y ahí está la clave, tiene que trasladar al ciclo urbano del agua. No, se recibe ese dinero y ese señor alcalde o alcaldesa puede hacer con ese dinero cualquier cosa que no tenga relación con el agua, desde pagar rotondas, a pagar deudas, a hacer polideportivos, monumentos, etcétera, etcétera. ¿Consecuencia? Bueno, la primera consecuencia que tenemos siempre es la subida de tarifas, ¿no? Subida de tarifas que, para que os hagáis una idea, en los últimos procesos de privatización, Huelva
100.000 habitantes, 110.000 habitantes, 57 millones por 25 años, subida en los 2 primeros años un 30%. Un 30%. En La Unión se calcula que alrededor del 70%. En Cáceres, un 40%. Consecuencias también de orden ambiental. Por ejemplo, aunque Fernando habla, y con cierta razón, de que las empresas se facturan a sí mismos servicios y obra, bien es verdad que generalmente el mundo de la reposición de red cuando se privatiza es menor que cuando es pública. Y hay un indicador muy básico, se llama sectorialización de la red. Si nosotros vamos a la ciudad de Córdoba, que es pública, nos damos cuenta de que el número de afectados cada vez que se da una avería es mínimo, porque tenemos sectorializado, mallado completamente la red. Y quiere decir que aunque se produzca una ruptura, afecta, tú cortas en determinados puntos, desvías el agua, duplicas la red y afecta a muy pocos ciudadanos. Bueno, pues generalmente cuando es privado, ellos hablan de eficiencia, atención, no a través de mallazo de red, sectorialización de red, no, sino a través de llamadas telefónicas a la propia empresa. Eso ya quiere decir que la desinversión en la red es evidente, es evidente. Si comparamos los últimos datos estadísticos que tenemos de esos famosos 170 litros que dicen que gastamos, fundamentalmente las públicas, para que hagáis una idea, estamos ya en 120. ¿Por qué? Porque las pérdidas son muy pocas, son inferiores al 14-15%, mientras que hay ciudades privatizadas con grandes tendencias de privatización que ceden el 30 y el 35%. Es decir, también tienen unas consecuencias de desinversión importantes y consecuencias medioambientales significativas. Consecuencias que se dan incluso en sitios de depuración con zona de costas, con el impacto posible turístico que puede tener. Eso se da habitualmente en España. Otra situación, este saqueo, que es un saqueo a la familia, se produce todavía más el tema de los cortes a las familias que tienen escasos recursos económicos. Y estamos descubriendo casos como en el área metropolitana de Barcelona, donde hay más de 65.000 casos en el último año. Estamos hablando ya de consecuencias importantes. Y una cosa que yo creo que como sociólogo Andrés podría señalar también, yo creo que de forma más adecuada que yo, es que lo público en momentos como el actual son las garantías de la dignidad, o podrían ser la garantía de la dignidad de muchos de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque se podría activar vía emergencia cierta solidaridad a través de los servicios que tenemos. Pues nosotros estamos haciendo lo contrario. Como lo que estamos haciendo es una burbuja del agua, como lo que estamos haciendo, acordaros como con los desahucios, lo importante no era garantizar la vivienda a los ciudadanos, no, lo importante era que hubiera desahucio exprés. ¿Por qué? Porque teníamos que consolidar la imagen de negocio, de escasez de riesgo. Pues exactamente igual. Aquí no estamos potenciando los mecanismos de solidaridad necesarios en una época de crisis como la actual. No, estamos modificando continuamente el régimen jurídico a través de normas subsidiarias y normas de reglamento básico de nuestros ayuntamientos, las ordenanzas relacionadas con lo que se debe hacer con el agua y el saneamiento, los reglamentos de abastecimiento, pues estamos garantizando el negocio. Es decir, que la gente pueda cortar con 1 o 2 recibos. Y además, como hay tal descontrol y tal lasitud en el tema de la facturación del agua, pues aquí tenemos la incapacidad de comparar qué se hace con el agua de un ayuntamiento a otro ayuntamiento. Es decir, no tenemos mecanismos de regulación ni de comparación si se está dando un buen servicio o no se está dando un buen servicio. Porque detrás de este negocio
el descontrol se lleva en el propio esencia del negocio. A mar revuelto, ganancia de pescadores. Es así, es así. De tal manera que aquí hay municipios en España que pagan mes a mes el recibo, otros que pagan cada 2 meses y otros cada 3 meses. Con lo cual ya podéis imaginaros la dificultad de comparación o de garantizar los cobros o los impagos de determinadas rentas sociales. Y eso es un tema que debemos de debatir. Independientemente de que el agua esté privatizada en la Unión o no esté privatizada, tenéis que luchar porque a ningún ciudadano le falte la vida, la dignidad en sus hogares. Y eso, vuelvo a decir, el agua sigue siendo titularidad pública y los plenos de los ayuntamientos siguen siendo vitales para exigir a los que nos gobiernan ese despertar y de participación que necesitamos todos. ¿Qué pedimos desde mi asociación? Bueno, pues tres pilares básicos. El primero, que el canon concesional no exista como en Francia, como en la mayoría de los países. Es decir, que no se privatice el agua porque un alcalde necesita dinero y nos hipoteque para 25 años. Que eso no pase. Que si se privatiza es porque no se tenga capacidad, que ya es un fracaso de lo público, para llevarlo desde tus competencias públicas. Que sea por eso, pero no por pasta. Y que no se pueda gastar esa pasta para aquello que nada tiene que ver con el agua. Si se gastara en algo que tiene que ver con el agua, ya muchos de ellos no lo harían. Os lo puedo asegurar. Si no, ¿por qué la señora Esperanza Aguirre en su día quería privatizar el canal de Isabel II con 100 millones de euros anuales de beneficio y después de haber pagado un teatro, una fundación, en numerosas exposiciones y un metro sur? Por pasta. Por pasta. Un órgano regulador. Independientemente de que yo sea público o privado, yo tengo la obligación de a mi pueblo servirle en calidad y eficiencia. Porque yo también como público puedo estar sirviendo mal el agua y utilizando los recursos para cosas que no tienen nada que ver con mis ciudadanos en cuanto a eficiencia y eficacia del servicio. Necesitamos gente que nos supervise, gente independiente que nos supervise. Y luego la consideración del agua y el saneamiento como un derecho humano. Traspasar esa legislación que en numerosos países hemos aprobado en la ONU a nuestra realidad. Y eso significa, en última instancia, que no se pueda cortar el agua a aquellos ciudadanos que no tienen recursos económicos y lo pueden demostrar frente a nuestras autoridades públicas. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es lo que nos va a salvar como sociedad. La generosidad, la solidaridad. Veníamos en la memoria, veníamos hablando un poco de reforma local. Bueno, la reforma local va a suponer fundamentalmente, ya hemos pasado de procesos de privatización muy altos en este país. Ningún país europeo tiene el número de privatización de este país. Que nos quede claro, aquí ha privatizado todas las fuerzas políticas habidas y por haber, salvo excepciones muy contadas, muy contadas. El año 96, el 63% de la población tenía agua pública. Este año, más del 57% de la población va a depender de agua privada. No existe ningún país, vuelvo a repetir, que tenga estos índices de privatización en nuestro contexto. Esto se va a acelerar aún más, porque una de las carencias básicas que se ha tenido en la pasada leyes de régimen local era la implementación económica a nuestros ayuntamientos. Y también ha sido una de las bases que ha forzado la privatización, la necesidad de tener recursos. Aparte de si hay una buena gestión o no una mala gestión, yo creo que como Fernando, hay muchos casos de mala gestión. Pero también hay
una escasa dotación económica en muchos de los casos y una falta de regulación de cómo hay que gastar ese dinero. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con una reforma local. Pero claro, no una reforma local que se base en el famoso artículo 135 aprobado el 27 del 9 del 2011, aquel que dice que la sacralidad de la Constitución española es el déficit público. La sacralidad. No que haya que ser eficiente, no que haya que tener unos criterios de déficit, no que haya que pagar. Hombre, faltaría más. No. Es que hemos metido el derecho mercantil en los cimientos de la sociedad, del pacto de la sociedad por el cual se construye la España democrática. Y eso se hace sin escaso debate. Y eso va a ser la excusa para la privatización del agua en los municipios menores de 20.000 habitantes. No si el negocio funciona, no si el negocio debe controlarse, no si se tiene escasos recursos para hacer obras, no. Una garantía de déficit público. Esto también tiene que ver con la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera del 27 del 4. Ahí tenemos una de las dos claves de la reforma que se nos viene en lo alto. En el enunciado de la reforma se nos habla fundamentalmente de favorecer la iniciativa económica privada en nuestros servicios públicos. Es decir, tenemos una excusa económica, tenemos una nueva sacralidad y estamos avanzando en los pilares de construcción de una nueva sociedad. Una nueva sociedad donde el equilibrio entre lo público, que es también lo político, está subordinada a favorecer los negocios privados. Esa es la realidad que tenemos. Y sobre esa realidad vamos a permitir, en mi sector, para que os hagáis una idea, que prácticamente 104 empresas, el 9,2% del volumen de facturación actual, de unos ingresos de sobre los 1.500 millones de euros, estén en cuestión. Que 10.700 empleos estén en cuestión. Pero que no sean solo del agua, sino que solo en empresas públicas, más allá del agua, se van a perder en este país 30.000 puestos de trabajo por privatización forzosa. En el caso del agua, va a ser fundamental un artículo, el denominado 26, que habla de estandarización del servicio. Y todo aquello que esté fuera del estándar oficial se va a tener que trasladar o a diputaciones o directamente privatizar. En el agua la estandarización es casi una contradicción. Vosotros estáis en una región como Murcia. Muchos de los abastecimientos de esta región dependen no del recurso que se tiene en su subsuelo, sino que depende de unos embalses que están en la provincia de Guadalajara. Con lo cual, sus índices de eficiencia siempre van a ser muy negativos. Aunque tú tuvieras una optimización muy alta y una eficiencia muy alta en tus redes, nunca podrías competir con aquel ayuntamiento que tiene el agua en su subsuelo, aunque tenga unos déficits de fuga superiores al 40%. Es decir, la triquiñuela técnica en este caso es meramente especulativa. Y nos vamos a encontrar con un 14% del total de nuestros ayuntamientos que se van a incorporar a ese 57%. Y vamos a tener un índice de privatización en este país superiores al 70%. Ningún país de nuestro entorno tiene esos índices. Lejos de ser una ley que dote de servicios a nuestros ayuntamientos, va a ser una ley de auténtico expolio a nuestros ayuntamientos. Y yo me pregunto una cosa, para finalizar, y tiene que ver con la noción democrática que Andrés daba al principio.
Aquí vamos a votar cada 4 años alcaldes. Y esos señores alcaldes no van a tener otra cosa que hacer porque le van a quitar todos sus servicios, todas sus competencias, que como decía Fernando, eran propias por la propia ley. Se van a dedicar, pues no sé, a vestir santos, a hablar con el viejo farmacéutico y a llevarse bien con el cura. Si es que no van a tener otra misión. ¿Se puede hablar de democracia llegado a esos límites? ¿O de un ritual democrático en el cual elegimos a alguien para tener menos poder que nuestro cura? Es que no lo logro entender. Frente a eso, volvemos al inicio de todas las conversaciones. El problema que tiene España con el agua es un problema de defensa de lo público, pero también de que el ciudadano sea consciente de que el recurso es un bien común, un recurso de todos, y luche por su defensa. Porque en su democratización va a estar su eficiencia. En su democratización va a estar el agua vida, el agua que todos vamos a necesitar para reproducirnos como seres humanos. Y bueno, muchísimas gracias y espero que haya colmado las expectativas que tengo.